Hola, buenas tardes. Esto es un estudio, así que como estudio pueden preguntar lo que quieran, pueden comentar lo que crean conveniente. La semana pasada nos quedamos haciendo una comparativa entre los ministros, ¿verdad? Estábamos viendo cómo el apóstol Pablo estaba comparando su propio ministerio con el ministerio de aquellos que habían llegado de Jerusalén a la iglesia de Corinto y estaban hablando mal de Pablo. Entonces él está comparando su ministerio con el de aquellos judíos que habían subido de Jerusalén, ¿verdad? Le estaban acusando de que él no era un buen apóstol. Y dijimos que teníamos que aprender a discernir quién es un buen discípulo, un buen siervo, de quién no es un buen siervo de Dios. Tenemos que aprender como hijos de Dios, como pueblo de Cristo, como iglesia, tenemos que aprender a discernir si la persona que dice que sirve a Dios realmente sirve a Dios o si por el contrario se está sirviendo de Dios. Porque hay diferencia en eso, ¿verdad? No es lo mismo el atún que el betún. Yo les encargué un trabajito, ¿lo recuerdan? ¿Sí? ¿En qué consistía? Leer el libro de Malaquías. Y tenían que leerlo con dos preguntas en mente. ¿Cuál era la primera? ¿A quién está exhortando Dios a través del profeta Malaquías, verdad? Y segunda pregunta, ¿por qué? Esas eran las dos preguntas que teníamos que tener en mente al leer el libro de Malaquías. Malaquías es un libro bastante pequeño. ¿Cuántos capítulos tiene? 4 solamente. Pero realmente muy poca gente lo conoce, ¿verdad? Hay quienes hablan mucho de Malaquías, pero no conocen el libro de Malaquías. Y sacan los textos de su contexto como pretexto, ¿verdad? Por eso es importante que los cristianos conozcamos bien la palabra de Dios para que nadie nos tome el pelo, ¿vale? Ni el bolsillo. Yo les dije que iba a ser revelador este estudio. ¿Les ha sido revelador, sí o no? ¿Sí han aprendido algo? ¿Podrían responder esas dos preguntas? ¿A quiénes y por qué? ¿Sí? Bueno, vamos a hacer un repaso. Es importante esto, ¿no? O sea, que los cristianos conozcamos las Escrituras es fundamental. Y a veces se citan pasajes sin el suficiente conocimiento, sacando los textos, como digo, de su contexto y metemos la pata, ¿no? Yo espero que al comparar el ministerio de aquellos sacerdotes de Israel con el ministerio de Pablo hayan visto algunas diferencias, ¿no? ¿Verdad? ¿Pueden dejar la sillita quieta? Ahí tenemos dos estilos de ministerio bien distintos, ¿verdad? Ustedes saben que Malaquías es un libro que es muy citado por ciertos pastores, ¿verdad? ¿Cuáles son las frases que más se citan del libro de Malaquías? El capítulo 3, versículos del 9 al 10, ¿verdad? Malditos sois con maldición, porque me habéis robado, ¿no? ¿Y en qué te hemos robado? En el diezmo y en las ofrendas. Ahora, después de leer ese libro, nosotros vamos a responder algunas preguntas, ¿vale? Vamos a hacer un breve repaso por ese libro para que realmente nosotros podamos entender esas palabras lo mismo que el resto del libro, ¿vale? De esto se trata, de que hagamos un repaso hoy. A mí me gustaría que fuésemos a Malaquías, capítulo 1, versículos del 6 al 8. Malaquías está antes de Mateo, es el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías capítulo 1,
Vamos a leer los versículos del 6 al 8. Como digo, a través de este profeta, Dios estaba exhortando a alguien, ¿verdad? Vamos a ver a quién y por qué. ¿Ok? Versículo 6. Dios dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos, a vosotros, ¿o qué? Oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre el altar pan inmundo y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa del Señor es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti? ¿O le serás acepto? Dice el Señor de los ejércitos. Bueno, aquí, en estos 3 versículos que hemos leído, ya podríamos responder esa pregunta. ¿A quién le habla el Señor? A los sacerdotes. No le está riñendo al pueblo, le está riñendo a los sacerdotes. Esto es muy importante entenderlo para que después, cuando lleguemos al capítulo 3, sepamos lo que está pasando. Y para poder interpretar correctamente un pasaje, hay que conocer todos los que le rodean, ¿no? Por tanto, Dios está reprendiendo a los sacerdotes. ¿Qué estaban haciendo mal esos sacerdotes? Según lo que hemos leído en estos 3 versículos, capítulo 1 del 6 al 8. ¿Qué era lo que estaban haciendo mal? A ver, levanten la mano. Bueno, por lo pronto no tenían temor de Dios, ¿verdad? Porque Dios le está diciendo ahí, les ha puesto un ejemplo, ¿no? Dice, si el hijo honra al padre y el siervo a su señor, si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Es decir, no lo estaban honrando. No le estaban dando la gloria que Dios merece. Dice, y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Es decir, no, los sacerdotes no tenían temor de Dios. ¿Qué pasa cuando no se tiene temor de Dios? Se obra mal. Porque como tú no temes que Dios te vaya a corregir, pues tú haces lo que quieres y piensas que no va a pasar nada. Pero después llega Dios y te pide cuenta. ¿Ok? Estos sacerdotes estaban deshonrando a Dios por faltarle temor de Dios. Además, dice ahí, versículo 7, dice, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Dice, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Es decir, estaban menospreciando el nombre de Dios y además ofrecían ofrendas sin valor. Le estaban ofreciendo pan ya duro, pan ya pasado. En vez de ponerle el pan tierno, recién hecho, como el Señor había encargado, le estaban poniendo pan duro, pan de otros días. Estaban menospreciando a Dios. Estaban tratándolo mal, lo deshonraban, insultaban su nombre, no tenían temor de Dios. Y además, dice ahí, pensáis que la mesa del Señor es despreciable. ¿Qué significa eso? Sabéis que los sacerdotes comían de las ofrendas del templo, pero ellos estaban descontentos. Esta basura. Hablaban mal de la provisión de Dios para con ellos. Efectivamente, estaban siendo desagradecidos. Es como si Dios nunca nos faltara de nada y siempre estuviéramos quejándonos. ¿Honramos a Dios de esa manera? No, claro que no. Cuando Israel estuvo 40 años en el desierto, ¿le faltó alimento? Nunca. Dios siempre lo atendió. Y en medio de un desierto no hay nada. Y como no había nada, Dios hacía llover un pan del cielo, que le llamó el maná. Y Dios alimentó a su pueblo durante un montón de años. Pero el pueblo se cansó de esa bendición.
y empezó a pedir carne. Si no, nos vamos otra vez para Egipto, decían. Y Dios le mandó carne. Y llegaron a aborrecer la carne. Es decir, no estaban contentos con nada. ¿Conocen a gente así? Ustedes no, ¿verdad? No, ustedes no. Ustedes son gente agradecida. Pero estos sacerdotes no estaban apreciando el ministerio que Dios les había dado. No tenían temor de Dios, deshonraban a Dios, deshonraban su nombre, menospreciaban la provisión de Dios. Era un desastre. Con razón Dios le mandó al profeta Malaquías para que les corrigiera y les exhortara. Sacrificaban a Dios los peores animales en vez de los buenos. Dios había dado estrictas normas de cómo tenían que ser los animales, porque los animales, el cordero que iba a ser sacrificado por el pecado del pueblo, tenía que ser blanco y sin ninguna mancha, sin ningún defecto. ¿Por qué? Porque era un tipo de Cristo, era un símbolo de que el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, iba a dar su vida por nosotros. Y Cristo nunca pecó. Fue tentado en todo, mas no pecó. El Cordero, para que simbolizara realmente a Cristo, tenía que ser blanco, puro y sin mancha, sin defecto. Y bueno, ¿y qué dice ahí? Dice, le presentaban el animal ciego, el animal cojo, el animal que tenía mancha, el animal enfermo. Ese es el que le sacrificaban a Dios. Y ellos se quedaban con los buenos. Entonces, por eso Dios reprende ¿a quién? ¿Al pueblo o a los sacerdotes? A los sacerdotes. No era el pueblo quien estaba obrando mal, eran los sacerdotes quienes lo estaban haciendo. Apreciaban más a su príncipe humano que a Dios mismo. Porque Dios le dice, anda, coge ese animal que me estás presentando a mí y preséntaselo a tu príncipe, a ver si se va a agradar de ti. Tú no podías ir al príncipe y entregarle cualquier animal, cojo, ciego, porque el príncipe decía, ¿y este regalo me trae tú a mí? ¿Quién te crees tú que yo soy? ¿Verdad? Pero no se lo entregaban al príncipe y se lo entregaban a Dios. Dios no dice nada, Dios no se queja. Entonces no estaban obrando bien. ¿Eso es un buen ministro? ¿Eso es un buen siervo de Dios? Desde luego que no. Si comparamos a esos sacerdotes con Pablo, con el apóstol Pablo, lo que estos hacían con lo que hacía Pablo, ¿quién creen ustedes que era realmente un buen siervo de Dios? Claro, hay una clara diferencia, ¿verdad? Entonces, ¿creen que si los cristianos de Corinto hubieran hecho este ejercicio de comparar lo que es un buen siervo de un mal siervo, hubieran permitido que le hablaran mal del apóstol Pablo? No lo hubieran permitido, porque conocían a Pablo y sabían que era un hombre de Dios. Pero se estaban dejando engañar simplemente porque no escudriñaban las Escrituras, porque no analizaban, como nosotros estamos analizando esto, para saber cuáles son las características de un buen siervo de Dios. Aquí hemos visto algunas características malas, negativas. Ahora, ¿cuáles serían las positivas? Por ejemplo, si estos menospreciaban el nombre de Dios, un buen siervo de Dios debe honrar el nombre de Dios, ¿verdad? Si estos no tenían temor de Dios, el buen siervo de Dios debe ser alguien que tenga temor de Dios, que respete a Dios. ¿Okay? Si estos ofrecían lo peor a Dios, un siervo de Dios tiene que ofrecerle lo mejor. Y esto, al hacer esta comparativa, nos damos cuenta de qué es un buen siervo de Dios y qué no es un buen siervo de Dios. Y yo quiero hacerles una pregunta, sinceramente. Piénsenlo y respondan. ¿Ustedes creen que si los cristianos de hoy en día hicieran este ejercicio para ver en las Escrituras cuáles son las características de un buen siervo de Dios, se dejarían engañar como se están dejando engañar muchos? Desde luego que no. Pero Oseas capítulo 4, versículo 6, dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y la falta de conocimiento es algo que perjudica al pueblo de Dios. El pueblo de Dios tiene que conocer las Sagradas Escrituras para que no lo engañen. Pero
No terminaban ahí los pecados de estos sacerdotes. Vamos a leer los versículos que van del 11 al 14. Capítulo 1 de Malaquía, del 11 al 14. Dice, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. Y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia. Porque grande es mi nombre entre las naciones, dice el Señor de los ejércitos. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa del Señor. Cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto. Y me despreciáis, dice el Señor de los ejércitos. Y traéis lo hurtado, lo cojo o enfermo y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano, dice el Señor? Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica al Señor lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice el Señor de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Fíjense que Dios, que era temido entre las naciones, no estaba siendo temido por su propio pueblo, por sus propios siervos. Increíble, ¿no? Qué desvergüenza de estos sacerdotes, ¿no? Que profanaban el nombre de Dios en medio de las naciones. Pasa, Billy. Profanaban el nombre de Dios entre las naciones. Veían el ministerio como un fastidio. ¿Qué fastidio es esto? El servicio a Dios lo veían como un fastidio, en vez de verlo como un privilegio. Ofrecían a Dios lo hurtado, lo cojo, lo enfermo. Y no termina ahí. Capítulo 2, versículo 7. Fíjense las vergüenzas de estos sacerdotes. Versículo 7. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley. Porque mensajero es del Señor de los ejércitos. Mas vosotros os habéis apartado del camino. Habéis hecho tropezar a muchos en la ley. Habéis corrompido el pacto de Leví, dice el Señor de los ejércitos. Fíjense que estos no estaban cumpliendo las expectativas que Dios había depositado en ellos. Se apartaron del camino. Ellos, que tenían que marcar el camino al pueblo, ellos mismos no seguían el camino. ¿Cómo se llama eso? Decir a unos que hagan una cosa y uno mismo no hacerla. ¿Cómo se le llama? Eso tiene un nombre. Hipocresía, claro. Imagínense que yo les digo a ustedes, no se debe mentir y yo miento. No se debe robar y yo robo. ¿Qué clase de siervo de Dios sería yo? ¿No? Pero eso es lo que estaba sucediendo en el pueblo de Israel en ese momento. Y por eso Dios les envía al profeta para corregirlos. ¿Hasta aquí habéis visto al pueblo de por medio? No, Dios no está hablando con el pueblo. Está hablando con los siervos, con los que ministraban en el templo. Está hablando con los sacerdotes. Y los está corrigiendo porque su proceder no era correcto. Usaban la ley para tropiezo de la gente. Fíjense, lo dice ahí claramente, ¿no? Hacéis tropezar en la ley. Es increíble, ¿no? Usar la palabra de Dios como tropiezo para otras personas, ¿no? Habían corrompido el pacto que Dios había hecho con Leví. Y si nosotros seguimos, la lista continúa. Capítulo 2, versículo 14. Mas diréis, ¿por qué? Porque el Señor ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿Qué significa esto? Ser desleal a su esposa, ¿qué significa? Haber caído en adulterio. Ser adúlteros. Los sacerdotes del pueblo estaban siendo adúlteros. ¿Ustedes creen que un siervo de Dios debe ser adúltero? No.
Versículo 17. Habéis hecho cansar a Dios con vuestras palabras. Y decís, ¿en qué le hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada al Señor, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? O sea, ellos le decían al pueblo, ustedes hagan lo que quieran, porque ¿dónde está Dios para castigaros? ¿Ustedes se imaginan qué locura? Ellos que tenían que enseñar lo correcto, hacer el bien y no el mal, estaban diciéndolo, da igual, haz lo que quieras, ¿dónde está Dios? Para que te castigue. O sea, ellos estaban siendo incrédulos, no estaban teniendo temor de Dios porque no creían en Dios. Y cuando hoy vemos en internet a algunos que se llaman siervos de Dios, a mí me da la impresión de que tienen el mismo problema, que es que no tienen temor de Dios porque no creen en Dios. ¿Dónde está Dios? ¿Para que me castigue? Esos no saben que les va a llegar la hora, ¿verdad? Pero fíjense que estamos viendo cómo estos sacerdotes, es a los sacerdotes a quienes Dios está reprendiendo. Y díganme, ¿tenía Dios motivo para reprender a estos sacerdotes, sí o no? Terrible, ¿no? Terrible. Lo que está diciendo aquí es que estaban enseñando falsa doctrina. Tú haz lo que quieras, no te preocupes. Hoy actualmente hay gente, hay pastores que están diciendo que tú eres homosexual, no pasa nada, Dios ama a todo el mundo. ¿Dónde está el problema? Y los están engañando. Porque en vez de decirle lo que dice la palabra de Dios, tú debes arrepentirte de tu pecado, tú debes cambiar de vida, tú debes de entregarle tu corazón a Cristo, porque el que está en Cristo nueva criatura es. En vez de decirle la verdad, si no te arrepientes vas a acabar en el infierno, le están diciendo no hay problema. Y con ese mensaje que es falso, lo están mandando al infierno. Así de simple. Es decir, que lo que vemos que estos falsos sacerdotes estaban haciendo en aquella época, hoy en día se sigue practicando, se sigue haciendo. Capítulo 3, versículo 5. Y vendré a vosotros para juicio, dice el Señor. Seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda, al huérfano, a los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice el Señor de los ejércitos. Es decir, que estos no tenían por dónde pillarlo, no tenían por dónde cogerlo. O sea, fíjense, practicaban la hechicería, eran adúlteros, usaban de la mentira, contrataban a gente y después no les pagaban. De esto también hay hoy en día, que sí. Y estos que se creen que así van a hacer su riqueza, no saben que la hoz está preparada para cortarle los pies y llevarlo al lugar de su castigo. Defraudaban a la viuda, al huérfano, no teniendo temor del Señor. Como muchos hoy han dejado de un lado, a un lado, la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, y están haciendo su propia voluntad, aprovechándose del ministerio en beneficio propio, no para ayudar y bendecir a los demás, sino para enriquecerse. Así que, versículo 7, y bueno, versículos 7 y 8, dice, capítulo 3, 7 y 8, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí, yo me volveré a vosotros, ha dicho el Señor de los ejércitos. Más dijisteis, bueno, ¿y en qué tenemos que volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Y ahora quiero preguntarles, ¿a quién les estaba hablando Dios? ¿Le estaba hablando al pueblo? ¿Quiénes eran los ladrones?
Los sacerdotes. Fíjense qué forma más sencilla de entender la Escritura, cuando tenemos en cuenta el contexto, ¿verdad? Dios no estaba reprendiendo a su pueblo. Claro que después más adelante dice, malditos sois con maldición porque vosotros, la nación toda me ha robado. Claro, es el único pasaje, el único versículo donde se cita a la nación toda. Pero es extraño de que si los sacerdotes eran tan necios, ¿el pueblo siguiera sus pasos? Claro, no es extraño. Pero en realidad, ¿a quién está reprendiendo Dios? A los sacerdotes. O sea, yo pediría a todos los que nos ven a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales, yo voy a aprovechar, ustedes me permiten que haga un paréntesis y me dirija a los que nos ven a través de los vídeos, que son miles de personas en todo el mundo. Yo le pediría especialmente a los pastores que usan pasajes como este para engañar y robar al pueblo de Dios. Déjame decirte, o te arrepientes de tu pecado, o acabarás en el infierno. No porque lo diga yo, sino porque ahí es donde acaban los pecadores, y eso lo enseña las Sagradas Escrituras. Los diezmos y ofrendas son los diezmos son una cosa y las ofrendas son otras. Los diezmos fueron dados a los levitas. Solo los levitas tienen autorización de Dios para recibir diezmo. Y un levita no es alguien que ejerce el ministerio sacerdotal, como algunos están malinterpretando. El levita es el que desciende de la tribu de Leví, el que tiene sangre judía, de la tribu concretamente de Leví. Si tú no tienes sangre levita, tú no tienes derecho a recibir los diezmos. Número capítulo 18, versículo 24, lo dice claramente. A los levitas he dado los diezmos por heredad de los hijos de Israel. Así que si tú no eres levita, deja de cobrar diezmo porque estás robando al pueblo de Dios. Dicho esto, ahora me dirijo a la gente que cae en la trampa y que le da de su dinero y de sus diezmos a estos falsos pastores. Chicos, ustedes tienen una Biblia en casa, léanla. La Biblia se puede leer. Nosotros hemos leído hoy algunos pasajes. Malaquía tiene solo 4 capítulos, 4. Se lee en un rato. Por favor, léanla para que no te engañen más. Tú no tienes que dar diezmos, tienes que dar ofrendas, no diezmos. Dicho esto, es evidente que estos falsos pastores, estos falsos sacerdotes, estos hipócritas que estaban gobernando al pueblo de Israel, requerían un castigo, una exhortación. Por eso Dios envió a Malaquía a llamarle la atención y decirle lo que dice ahí, que como dijo en el versículo, a ver, es que no estoy yo, me he mudado de Malaquía. Cuando dice que se vuelvan, ahí está, versículo 7, volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho el Señor. Es decir, hay esperanza para el pecador. Arrepiéntete de tu pecado y deja de pecar, y Dios tendrá misericordia de ti. Por tanto, fíjense lo importante que es estudiar la Escritura, ¿verdad? Y esto sigue porque aquí los sacerdotes seguirían haciendo de la suya, pero vamos a leer solamente los versículos del 3, capítulo 3, versículo del 16 al 18. Capítulo 3 del 16 al 18, porque ahí hay algo importante que tiene que ver con lo que estamos estudiando en 2 de Corintios. Dice, entonces, los que temían al Señor hablaron cada uno a su compañero, y el Señor escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Dios y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí, dice Dios, ¿qué dice? Especial tesoro, ha dicho el Señor de los ejércitos. En el día en que yo actúe, porque Dios va a actuar,
que conste. Y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Es importante, ¿no? Si temes a Dios, aprenderás a discernir entre el bueno y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Pero tienes que tener temor de Dios más que temor a los hombres. Hay personas que saben que no deben diezmar, pero diezman por temor al pastor. Temen más al pastor que a Dios. Hay personas que tienen una perfecta comunión con Dios, pero no toman la Santa Cena porque temen al pastor. Porque el pastor les dice que están en pecado cuando no lo están. Hay que temer a Dios. Si temes a Dios, no tendrás que temer a los hombres. Y eso es importante. Gracias a Dios, no son todos. Porque en capítulo 2 decía que bueno, hay algunos que temen a Dios, ¿no? Gracias a Dios. Hay algunos que temen a Dios. No todos, no se puede generalizar. En las redes sociales muchas veces se dice, todos los pastores son unos mentirosos. Todos los pastores engañan, todos los pastores son unos ladrones. No, es verdad que hay muchos que lo son, pero no se puede generalizar, porque no todo el mundo es igual. Toda generalización es mala. ¿Ok? No se puede decir, todos los colombianos son narcos, porque no es verdad. ¿A qué no? No es verdad. No se puede decir, todos los venezolanos son unos maracuchos. No se puede decir porque no es verdad. Ni todos los españoles son unos juerguistas, porque no es verdad. No se puede generalizar. Hay muchos que lo son, pero hay otros que no lo son. Amén. Ahora, fíjense, como digo, ¿no? La importancia de aprender a conocer el bien y el mal, al bueno y al malo, al que sirve a Dios y al que no le sirve. ¿Les resultó interesante el ejercicio o no? Hay que ponerlo por obra. Yo creo que es importante, ¿no? Porque yo recuerdo que a mí, cuando yo me convertí, a mí se me despertó una curiosidad y un hambre por comerme la Biblia, ¿no? Por leerla, ¿no? Pero después, cuando Dios me llama al ministerio, como que me daba pereza ponerme a estudiar, a preparar un sermón, o a preparar un estudio, una conferencia. Me daba como pereza, ¿no? Como que me costaba trabajo, ¿no? Me ponía nervioso, no sabía por dónde tirar. Y yo recuerdo que yo oré mucho al Señor y le decía, Señor, haz que yo disfrute del estudio de la palabra, ¿no? Y bueno, realmente Dios me ha concedido ese privilegio, ¿no? Yo ahora realmente disfruto estudiando la Biblia, tanto que mi mujer me tiene que llamar a veces 4 veces para dejar el estudio y ponerme a sentarme a la mesa, ¿no? Pero es de verdad, cuando aprendes a amar la Escritura, es que esto es un tesoro que Dios nos ha dejado. Es un verdadero tesoro. Aquí hay joyas que no tienen precio, porque son de un valor incalculable. Estas cosas que están ahí escritas en la palabra de Dios son perlas que debemos apreciar, ¿verdad? Ahora, yo les voy a encargar otro trabajito para la próxima semana. Simplemente para que hagan ejercicio, porque el ejercicio nos mantiene en forma. ¿Ok? Yo quisiera que ustedes tomen el capítulo 34 del libro de Ezequiel, que también habla de los pastores de Israel, ¿ok? Y hagan justamente ese ejercicio, ¿no? Ahí Dios habla, quiero que tengan cuidado, porque en el libro de Ezequiel, en el capítulo 34, Dios usa un lenguaje figurado, ¿ok? Está usando un lenguaje figurado. Al pueblo lo llama oveja o rebaño y a los pastores les llaman pastores, ¿no? A los sacerdotes les llaman pastores. Bueno, quiero que tengan cuidado con ese lenguaje figurado, pero quiero que ustedes estudien ese capítulo
y hagan una lista de características de un buen pastor y una lista de características de un mal pastor. Porque eso les va a ayudar, les va a dar una visión más amplia de la voluntad de Dios en cuanto al ministerio. ¿Ok? Por favor, yo les ruego, no se olviden, háganlo, porque hay bendición en el estudio de la palabra. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Entero, el capítulo 34 de Ezequiel. Es un capítulo que no tiene desperdicio, pero es muy interesante, porque ahí Dios está reprendiendo a los pastores de Israel y Dios dice cómo Él va a ocuparse de esos pastores. Entonces, ahí, por lo que se dice en ese capítulo, podemos ver características de un buen siervo de Dios y podemos ver características de un mal siervo de Dios, ¿no? Entonces, hacemos una lista. Cogemos un papel, lo partimos por la mitad con una rayita y ponemos malo, bueno. Y vamos, esto malo, esto bueno, esto malo, esto peor. Pero les va a resultar muy interesante, porque la palabra de Dios nos ha sido dejada para nuestra enseñanza. Así lo dice el apóstol Pablo en Romanos 15, versículo 4, ¿verdad? Que las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se han escrito. Y tenemos que conocerlas. Ahora que estuvimos en Colombia, pasó también, o sea, leyó lo que fue Génesis 28, del 20 al 22, también utilizándolo también para el viernes. Ajá. Miren, esto fue desde los principios de la... Sí. El hermano está diciendo, lo digo porque los de internet no escuchan la pregunta, que estuvo en Colombia y que un pastor estaba usando Génesis capítulo 28 para defender la práctica del diezmo, ¿ok? Que eso era antes de la ley, etcétera. Lo que pasa es que ese pastor, o una de dos, o es un ignorante que no conoce suficientemente las escrituras, o es un mentiroso que está manipulando a la gente a través de un pasaje sacándolo de su contexto. Porque Génesis 28 enseña que Abraham dio diezmo de un botín de guerra. La pregunta es, ¿tenemos nosotros que pelearnos con el vecino, quitarle las cosas para poder diezmar de ahí? Evidentemente no. Segunda pregunta, ¿hay algún pasaje en Génesis del 1 al 28 que diga que Abraham acostumbrara a diezmar? No lo hay. ¿Hay algún pasaje después de Génesis 28 que diga que Abraham volviera a diezmar? No lo hay. Por tanto, se trata de un texto histórico, no de un texto doctrinal. La diferencia entre un texto histórico y un texto doctrinal es que el histórico nos dice algo que sucedió, no necesariamente algo que tengamos nosotros que hacer. Por ejemplo, un texto histórico, para que lo entiendan, Judas fue y se ahorcó. ¿Tenemos nosotros que hacer eso porque está en la Biblia? No, es un texto histórico, nos dice algo que hizo Judas. Génesis 28 nos dice algo que hizo Abraham, pero no se nos dice que tengamos que hacerlo nosotros. ¿Ok? Entonces, a partir de ahí, Abraham no siguió diezmando. Es un texto único. También ahí habla sobre Jacob, que hizo un voto. Vale. Cuando llegamos a Jacob, Jacob lo que está es chantajeando a Dios. Señor, yo voy a ir de viaje. Si tú me ayudas, si tú me guardas en el camino. El sí son condicionantes. Quiere decir que si no se produce eso, no viene lo otro. Si tú me bendices, si tú me prosperas, si tú, entonces yo prometo darte los diezmos de lo que me des. La pregunta es, ¿hay algún texto que diga que Dios aceptó ese chantaje? No lo hay. ¿Hay algún texto que diga que Jacob diezmara? No lo hay. Por tanto, simplemente es un texto, repito, histórico, algo que hizo Jacob. ¿Ok? Pero sobre todo, Números 18, 24. Vayamos a Números 18, 24. Este texto es fundamental porque deja a los pastores con el trasero al aire.
permítanme la expresión. Capítulo 18, versículo 24. Todo el que quiere defender la práctica del diezmo tiene un problema con este pasaje de las Escrituras. Texto número 18, versículo 24. Porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán al Señor en ofrenda. Por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Bien, tres cositas. Primera, si el pastor no desciende de la tribu de Leví, no es levita. No, es que los levitas somos los pastores, mentira. No hay nada en la Biblia que diga que un pastor es un levita. Una cosa es el antiguo pacto, otra cosa es el nuevo pacto. En el antiguo pacto había sacerdotes. En el nuevo pacto todos los creyentes somos sacerdotes. Por tanto, no hay, en el antiguo pacto se dice que solo los sacerdotes que descendían de la tribu de Leví podían recibir diezmos. Y solo de los hijos de Israel. Así que, una de dos. Si yo no soy descendiente de la tribu de Leví, si no tengo sangre judía, yo no puedo recibir diezmos. Segundo, vamos a suponer que soy descendiente de la tribu de Leví, lo cual es muy improbable porque ni los judíos saben quiénes son los descendientes de Leví, porque después de la Primera y Segunda Guerra Mundial se perdieron los archivos y nadie sabe quiénes son los levitas. Por eso los judíos no pagan diezmos, sino que sostienen la sinagoga con una cuota mensual. ¿Ok? Ahora bien, vamos a suponer que yo fuera levita, que tengo sangre judía y que desciendo de la tribu de Leví. No podría recibir diezmos de ninguno de vosotros, porque ustedes no son judíos, no son de los hijos de Israel. Vamos a suponer que yo soy levita y que ustedes son judíos. Tampoco puedo recibir diezmos de ustedes, porque les estaría poniendo bajo la ley y no bajo la gracia. Y maldito todo aquel que confía en las obras de la ley. Porque Pablo lo dice de otra manera en Gálatas capítulo 3, versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Gálatas 3, 10. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Porque escrito está: maldito todo el que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Así que no hay modo de que ningún pastor que conozca las Sagradas Escrituras exija diezmos. O es un ignorante que no conoce las Escrituras, o es un chorizo, es un ladrón que miente y manipula para sacarle el dinero a la gente. Pero cualquiera que conozca las Sagradas Escrituras, y por eso el pueblo de Dios debe conocerla, sabe que no está bajo la ley de Moisés. Pablo lo dice en Romanos 6:14, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Porque aquí mismo en el versículo 13 del Gálatas 3, dice: Cristo nos redimió, nos rescató de la maldición de la ley. Por tanto, no estamos bajo la ley. Yo no soy judío, tú no eres judío, no hay diezmo que valga. Otra cosa son las ofrendas voluntarias según Dios te prospere. ¿Ok? ¿Más preguntas? Bueno, pues se nos fue el tiempo. Lo dejamos aquí para la próxima semana, si Dios quiere, que seguiremos con el estudio de Segunda de Corintios, aunque hoy no hemos tocado Segunda de Corintios siquiera, porque nos quedamos en el ejercicio. Pero bueno, ustedes saben que estamos haciendo una comparativa del ministerio del apóstol Pablo con los falsos apóstoles que le acusaban a él, ¿no? Vamos a ponernos de pie, vamos a orar al Señor. Vamos a darle gracias al Señor que nos ha dejado una palabra sencilla, clara, que todos podemos entender. Amén. ¿Alguien que quiera orar dando gracias al Señor?
haga un esfuerzo por nuestras palabras, por obedecer, por llevar todo lo que está en el plano, por obras de demás. Gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Hasta el próximo domingo a las 10:30.